perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos: taxes, cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Ayer, amigos y amigas, salió a caminar el miedo. Ayer salió a caminar la infamia. Ayer salió a caminar la miseria, y no me refiero a las personas, sino a la miseria que la dictadura demuestra a través de las órdenes que le da a los empleados públicos. Y eso es miserable, obligar a la gente a marchar, a caminar, para mostrar un respaldo a alguien que no tiene respaldo. Estas imágenes que procuran presentar un respaldo, un pueblo alegre, un pueblo... Esto es el miedo en las calles. Cuando uno mira a los enmascarados en las calles, a los que dicen que son policías voluntarios, eso no es otra cosa más que manifestación de miedo. Tenés que infundir miedo porque tenés miedo. O sea, no nos confundamos. Esto que ustedes ven como organización, solamente hagamos un ejercicio, doña Dickel. ¿Cuántos trabajadores hay en el Estado? 160,000, 170,000. Todos, sin excepción, están obligados a caminar. Todos están obligados a portar banderas, a ponerse una camiseta blanca, en este caso los enmascarados. Pero no es para demostrar fuerza. Primero, no tienes fuerza porque estás obligando a la gente a ir. Segundo, estás demostrando miedo porque tenés que infundir miedo porque vos estás muerto de miedo. Y cuando vos decís que lo que celebrás es la paz y que lo que estás pidiendo es la paz de Palestina y la Franja de Gaza, lo único que estás haciendo es levantando el perfil una vez más de Abril. Una vez más de Abril. Todo esto que ustedes ven, pueden ser ¿cuántos, doña Dickel? 100,000, que no son, ¿verdad? 50,000, que no son tampoco. Pero los que están ahí, una buena parte de ellos, no tienen otro remedio más que asistir, que decir sí voy. Los trabajadores del Estado tienen que caminar junto a matones que van enmascarados, que los policías van enmascarados,
Los paramilitares van enmascarados y son obligados a participar en estas actividades proselitistas para demostrar un supuesto apoyo que no tienen y lo saben. Si un trabajador del Estado no asiste a las convocatorias, simplemente puede ser despedido, y no solamente eso, es víctima de robo de sus prestaciones sociales y hasta enfrenta el riesgo de caer preso, ser torturado y ser señalado como traidor a la patria, solamente por no comulgar o por no obedecer una orden infame de enmascararse y caminar por órdenes de Rosario Murillo, que dice ella que lo que se procura es cuidar la paz. No, esto no tiene que ver con paz ni nada. Esto tiene que ver con infundir miedo porque tenés miedo. Y nuevamente Abril vive. Esto, doña Deike, lo provoca Abril. Esto es porque Abril está latente. Rosario Murillo y Daniel Ortega saben que 8 de cada 10 nicaragüenses los detesta y que varios de esos 8 están ahí en esa actividad guaranga que organizan en la búsqueda de mostrar un músculo que no existe, un músculo político que todos lo saben sería tan fácil de demostrar solamente con un proceso real de elecciones en las calles, con la gente dejándola manifestarse de verdad, que vuelva el exilio que han obligado a salir. Es más, doña Deike, yo me atrevo a decir con toda la certeza que aun cuando los más de 800,000 que hemos salido de Nicaragua a partir del 2018 no pudiéramos votar, el pueblo de Nicaragua que está adentro, si le permitieran votar y elegir de verdad, los aplasta. Los aplasta. Entonces tienen que hacer esto para sentirse, según ellos, respaldados, queridos, aupados. Voy a ponerle un ejemplo. Pues, para que lo tengamos más de cerca, doña Deike, escuchen mi ejemplo, por favor. Eso es como cuando vos estás con una pareja que sabes que no te quiere y que en cualquier momento esa pareja estaría dispuesta a mandarte al carajo, pero que lo obligás a aparecer con vos en todas partes, doña Deike, sonriendo, tomándose fotos, dándose besos, pero que vos sabes que en cualquier momento esa pareja, si vos le das la oportunidad, simplemente se va. ¿Por qué se va esa pareja? Porque vos la maltratás, porque vos la violentás, porque vos la ultrajás, porque la vulgarías, la abusás. Entonces, estoy hablando de una pareja y vos sabes bien que todas las fotografías del mundo te las podés tomar todititas. Podés mostrarte a dónde, doña Deike, en Montelimar, en San Juan del Sur, en el Salto de la Estanzuela, si es que existe todavía. Te vas a cualquier lugar turístico, te vas a la Volcán Masai y aparecen las fotografías y las imágenes de una pareja feliz. Sí, pero en el fondo vos sabés que ni son felices y que esa pareja en el fondo te detesta. Es exactamente lo mismo, doña Deike. Exactamente lo mismo. ¿Te querés engañar? Engañate. Sí, engañate. Mostrar las fotografías y las imágenes de que son felices y que viven una vida de ensueño, viven
en el paraíso, o lo más cercano al paraíso. No hay nada que se compare con esa vida. Esas son las imágenes, las fotos y los videos. Pero una vez que esa imagen se cambia de página en el Facebook o en el X y te vas a la vida real, sabes muy bien que esa persona, en la primera oportunidad que le des, se va, te deja, te cierra la puerta porque ya está harta de vos. Y eso es lo que pasa con muchísima gente que está ahí, en esas marchas, en esas caminatas, y con el pueblo de Nicaragua que está amordazado por la violencia, por la represión y por la decisión de la dictadura de aplastar derechos todos los días, aplastar libertades todos los días. Dice doña Dique que como cuando el zapato no te queda, pues, te va chimando hasta que, y te va dando secuelas, hasta que decís, no te pones más el zapato, lo botás, cambiás. Son ejemplos sencillos para que veamos en realidad lo que ocurre. El ejemplo de la pareja y el ejemplo del zapato son eso. El pueblo de Nicaragua detesta a los Ortega Murillo. Y ellos lo saben. Entonces, anda a mandar el dron las veces que querrás, anda a tomar las fotos que vos querrás, poner a tus sapos, al Cajín, al otro, a este, al Pérez, a tomar fotos desde arriba, desde abajo, de todos los lados. Las fotos no te garantizan que tenés respaldo, porque vos lo sabés que no es así. Y Abril vive. Abril vive, amigos, y lo gritan los sapos. Vive Abril, Abril no se olvida y Abril triunfará. Ahí estamos. Esas acciones, esos inventos de Murillo, lo único que hacen es gritarnos a nosotros que están con miedo, que siguen con miedo, que están aterrorizados, aun cuando tienen todo el control. Siguen aterrorizados, siguen con miedo, sí señor. Y qué bueno que lo tienen, ¿eh? Qué bueno que lo tienen, porque el pueblo de Nicaragua, al igual que lo hizo en el 2018, como hablábamos ayer con nuestro invitado, el doctor Washington Abdala, ex embajador de Uruguay ante la OEA, dice, en algún momento se equivocan y ahí viene el pueblo y factura. Y ahí viene el pueblo y factura. Y ahí viene el pueblo y avanza. Y ahí viene el pueblo en la búsqueda de su libertad. Y ahí viene el pueblo que no lo detiene nadie. Que no lo detiene nadie. Sí, señor. Así que salgan todas las veces. Hagan todos los días si quieren. Pobrecita la gente, ¿no? La que va obligada. Pero hagan todos los días si quieren eso. Todos los días. Y en todo el país si quieren. Eso no les garantiza respaldo. Muchos de los que están enmascarados son de los primeros que por medio de la máscara darían la espalda a la dictadura. Esa capucha les podría servir casualmente para darle la espalda a la dictadura y cambiar la historia del país. Así que sigan haciéndolo. Sigan haciéndolo porque en algún momento se van a equivocar. Sigan inflando esa chimbomba, como dice doña Dekel, que en algún momento les va a hacer ¡pa! Y se acabó. Y esta vez va a ser la definitiva. Así que háganlo, engáñense, piérdanse. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Murillo? Que lo que pasó ayer es una muestra de compromiso con la paz. No. Decir lo que querrás de tentada vociferante. Nada tiene que ver con la paz esto. Olvídate. Escuchen. No, ayer caminamos la paz. Ayer reaseguramos ese compromiso de los corazones nicaragüenses, de las almas que vivimos en Nicaragua. Compromiso claro, contundente con la paz, porque sabemos que sin paz no hay nada. Porque vemos, concebimos, consideramos la paz como el compromiso ineludible de la humanidad y en este caso de nosotros los nicaragüenses
por nosotros mismos, por el bien de todos. Sin paz no hay nada. Y lo dice claramente el estudio de opinión que hizo circular hoy MIR, que presentó hoy MIR. 99.4% de las y los nicaragüenses dicen que bajo ninguna circunstancia debe ponerse en riesgo la paz. La paz es lo que menos tiene esta mujer, pero es una paz interna. O sea, óigame bien, doña Dique, la paz es lo que menos tiene esta mujer. No tiene paz interna. Y como ella no tiene paz interna, vive atormentada, entonces en nombre de la paz atormenta a todo el mundo. Pero vuelvo a repetirles, tienen que infundir miedo porque están muertos de miedo. Tienen que enmascarar a la gente para darle la sensación a la población en general de que están vigilados, de que no se puede hacer nada, cuando el mismo enmascarado forma parte de quienes en el primer descuido nuevamente se voltean. Doña Dique, ¿me iba a decir algo? Es que ella quiere vender la idea, ¿por qué habla tanto de la paz? Porque es lo que le falta a ella. O sea, ella quiere vender un discurso bofo, un discurso completamente vacío, de que todo lo que hacen lo hacen por la paz. ¿Usted lo cree? Yo no lo creo. No se lo cree nadie, ni los mismos sapos se lo creen. Ni los mismos sapos se lo creen porque saben que lo que quieren, lo que pretenden y lo que persiguen es instaurar una dinastía. Y si vos fueras sandinista de los de verdad y de los que están con los ideales, aquellos antidictadura y antidinastía, pues entonces estás muy mal. Si vos estás defendiendo a la dictadura que quiere ser dinastía, entonces olvídate, vos no sos sandinista, vos sos cualquier cosa y vos vivís engañado, vos estás confundido, no sabes ni siquiera lo que sos ni lo que querés. Porque si nos ceñimos a lo que ellos decían que eran sus ideales, en los ideales de esa operación, de esa organización mafiosa está supuestamente acabar con la dictadura de Somoza, y establecer un gobierno democrático. Eso es lo que, en resumen, pues, si hoy me decís que defendés a una dictadura y defendés una dinastía, entonces Ortega te agarró y te envolvió con su cuento, porque Ortega supuestamente estaba en aquel frente sandinista para acabar con la dictadura y acabar con una dinastía. Ahora pretenden ser peor que lo de Somoza. Y si vos defendes eso y decís que sos sandinista, andas perdido. O sea, verdaderamente perdido en Adicre. Sí, cuando vos predicás que querés paz y que querés que el pueblo te siga. Ortega y Murillo deberían ir adelante en eso, caminando, no en sus Mercedes-Benz de $250,000 que juntos suman más de $1 millón los cuatro que tienen. Caminandito ahí, aunque sea despacito, así como vetusto como está, una caminadita con el pueblo siempre. Me gustaría una caminadita de la Chintana del Carmen también ahí, para que el pueblo los tenga de cerca, que miren que van ellos adelante en la manifestación. ¿Verdad? Sí, pues muy seguro, el pueblo ama, el 99% quiere la paz y el 257% dice que el país va por buen rumbo y el 500% dice que no hay nadie mejor que Ortega y que mejor que Murillo. Si es así, entonces pues caminen tranquilos y dejen a los escoltas atrás o háganlos a un lado, tranquilitos, para que la gente vea que son amados de verdad, que no es cuento, ¿verdad? Que no es una invención, que no es una ilusión, sino que lo aman de verdad. La paseada por todas partes será, dice Larry Arostegui, que nos está viendo. Un saludo. A Larry, saludos a Larry que nos está viendo. ¿A dónde va a ser la paseada? Por todas partes. La paseada por todas partes. Vamos a ver. La paseada. Pues sí, la paz, yo entiendo, pues la paseada, no es la paz, es la paseada por todas partes. Saludos a Larry que nos está viendo. Entonces, ayer salió
a marchar el miedo y a marchar la infamia. No marchó la paz ni nada. Olvídate de cuento. Miedo e infamia. Embuste. Mentira. Pobre gente, ¿no? La gente que la mayoría está obligada y que trabaja para el Estado, dice, pero ¿qué hago, hermano? Pasan listas, ahí están los buses, tenemos que ir. Si no estamos listos, y además, no solamente es que nos despidan, nos quitan las prestaciones sociales, nos roban la jubilación, nos roban, nos pueden meter presos y después nos pueden hasta desterrar. Ya nos ven como traidores a la patria porque la patria son ellos. Así mismo. Eso es realmente lo que pasa. Cuéntenme cómo van los me gusta, doña Dickel. Ya vamos a demostrarles, a recordarles lo que es una marcha de verdad. Sin amenazas ni coacciones. Doña Dickel, ¿cuántos me gusta llevamos? Cuénteme. La veo extrañada, doña Dickel. ¿Qué cosa? ¿Cuántos me gusta llevamos? 190 me gusta, denle me gusta a Café con Voz, el saborcito de estar informado, y ubíquense dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales, ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Ok, un 23 de abril de hace 7 años, esta era una marcha de verdad, una marcha autoconvocada. Habían quedado los muchachos de Lupoli encerrados porque los policías los habían rodeado y el sector privado por primera vez decidió convocar a una marcha y participar de una marcha. Lástima que después se amilanaron, ¿no? Porque si el sector privado hubiese llamado a un paro nacional sin fin, indefinido, no es que la dictadura iba a caerse, pero no es lo mismo que le pongas un paro de 24 horas a que le pongas un paro indefinido. ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué banco vas a trabajar? ¿Cómo vas a hacer transacciones internacionales? Todo eso que le hablamos alguna vez con el finado Mike Hill en una entrevista, no lo quisieron hacer. Pero esta marcha, que ustedes van a ver aquí en pantalla, esta fue el 23 de abril de hace 7 años. Iban acá, iban obligados, pregunto yo. ¿Quién de los que iban acá iban obligados? Y aquella famosa consigna, a mí no me pagaron, yo vine porque quise, es porque efectivamente todo lo que ustedes ven en estas marchas, 23 de abril del año 2018, rotonda de Metrocentro, 2 de la tarde. Ahí está. Hasta Lupoli. Se quería... ¿Por qué? Porque las imágenes eran estas. Estas imágenes eran las que indignaban a la gente y que la invitaban a salir. Y los muchachos le decían a los guardias lo que tenían que escuchar. Póngame esa partecita donde están gritando los muchachos, por favor. Déjelo ahí. La violencia desplegada por la Policía Nacional y los grupos de choque ya cobraron al menos 30 vidas. Frente a la Plaza El Sol, los ciudadanos increparon a los policías. La convocatoria original proponía rodear la UNI y terminar en la Catedral. Sin embargo, los ciudadanos decidieron encumbrarse a Lupoli, epicentro de la represión oficial. La idea no era llegar a un punto. O sea, mejor dicho, la idea era llegar a un punto específico. Pero no se pudo. Porque la gente decidió irse hasta la Upoli, desde Metrocentro hasta la Upoli. ¿A quién obligaron a ir a esa marcha? ¿A quién obligaron
a ser parte de este río humano azul y blanco. Eso es lo que la dictadura sabe que no tiene de su lado. La dictadura sabe que ese pueblo está ahí, que una gran parte del pueblo salió, casi el 10% de la población, ¿verdad? Casi el 10% de la población. Y estos enmascarados, estos eran porque efectivamente querían de alguna manera los muchachos cubrir su rostro porque estaban exponiendo su vida ante policías que disparaban a mansalva y que estaban haciendo todo lo que correspondía por órdenes de los matones del Carmen, en el vamos con todo. Pero ¿quién de los que estaban ahí en esa manifestación estaba obligado y estaba coaccionado o estaba amenazado de perder algún beneficio? ¿Verdad? Las mantas, no nos disparen. Aquí dice este señor, esto no es una marcha pagada, aquí no nos pagan 200 córdobas, póngame por favor este señor, doña Dickel, lo voy a escuchar, para que no nos olvidemos de que la gente estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Algunos enviaron un mensaje directo al presidente Daniel Ortega. Verdaderas marchas del pueblo, no son marchas pagadas a los que les paga 200 córdobas para que le den su marcha. Este es el pueblo que no lo quiere en Nicaragua, que se vaya de Nicaragua él y su mujer. Bueno, era parte de ese ambiente y ahí no había, nuevamente les repito, alguien que estuviese coaccionado, amenazado. Era la gente manifestándose voluntariamente, en empatía, primero con los adultos mayores que habían sido agredidos y después con los muchachos estudiantes que, indignados por la agresión a los adultos mayores, comenzaron a manifestarse en Camino Oriente y después vino la matancina. Después la dictadura decidió que tenía que matarlos, porque Murillo había dicho, el vamos con todo. Imágenes de hace 7 años, 23 de abril del año 2018. Ahí estuvimos nosotros, doña Dickel. Ahí en esa manifestación estábamos nosotros. Ahí estábamos, cantando el himno nacional, gritando con el pueblo de Nicaragua. A mí no me pagaron. Yo vine porque quise. Esa es una manifestación. Porque eso que vieron ayer, y esto además, esto no era miedo. Esto era gallardía, valentía, compromiso de los nicaragüenses que pedían fuera la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Son imágenes que están ahí. No quieren verlas, ¿verdad? Que no quieren verlas, ¿verdad? Que no quieren verlas. Bueno, lo siento, sapos, lo siento. Pero ahí están. Ahí están. Ese es el pueblo de Nicaragua de verdad. No ese pantomima y ese teatro que monta Murillo ayer obligando a la mayoría de los trabajadores del Estado. Yo no digo que son todos. Hay fanáticos, sí hay fanáticos. Por supuesto que lo hay. Hay lambiscones, sí lo hay, por supuesto que lo hay. Hay coprófagos, también lo hay. Hay arrastrados, también lo hay, pero también hay obligados. Y muchísimos, la mayoría de los que van ahí dicen, ¿y qué jodido ando siendo metido yo aquí? La persona que nos escribió, y ahí vengo de vacaciones. Inmediatamente marchar. Eso. Inmediatamente. Y nadie se puede ausentar. Nadie se puede ausentar. Cuidado se les ocurre ausentarse. Es orden expresa. Así andes con currutaca incontenible. Te me pones un pañal de adulto, te dicen, pero ahí te quiero ver. Y te me pones tu camisa blanca y tu bandera. Punto. Ya está. No quiero estar justificando yo ante el secretario político. ¿Por qué no llegaste? Punto. Ahí tenés que estar. Sí, aquí me dice Rolando 2018. Luis, de hecho, sé de muchos empleados públicos que participaron en las marchas del 2018 y lo fueron despidiendo uno a uno sin prestaciones. Así fue. Porque ahí está el informe del grupo de expertos, doña Dickel, amigos. ¿Qué dice el grupo de expertos? Que fueron infiltrándose y llegaban supuestamente las marchas y entonces yo soy aquí, soy opositor, y lo que andaban haciendo era viendo y después quemando a la gente en las instituciones del Estado. Así mismo.
como ahora mismo, sí. Doña Deiki, recuerden que mi dentista puede ser su dentista solamente con que usted marque este teléfono, 786-896-3045. Ahí tienen a los muchachos y a las muchachas de mi dentista que le ayudan a resolver cualquier problema médico-dental, cualquier emergencia médico-dental. Cualquier emergencia, escuchen bien, cualquier emergencia, llame al teléfono que tiene en pantalla y que mi dentista le ayude a resolver esa problemática. No se preocupe por el financiamiento porque tienen planes de financiamiento. Seguro médico dental, llame y pregunte si el seguro que usted tiene lo aceptan y si no, ellos van a buscar cómo resolverle. Las instalaciones son espectaculares de mi dentista, así que lo invitamos a que marque el teléfono y resuelva su problema médico dental con mi dentista que lo puede convertir usted en su dentista. Hace 6 años, un día triste para Nicaragua, porque Monseñor Silvio José Báez abandonaba nuestro país, llamado por el Papa Francisco, que acaba de fallecer, producto de amenazas y de un complot que pretendía acabar con su vida, según le informó la Embajada de los Estados Unidos en Managua. Hoy Monseñor Báez recordó la fecha de esta manera en su cuenta de X. El 23 de abril de 2018, hace 6 años, el 23 de abril de 2018, hace 6 años, salí de Nicaragua. Doy gracias a Dios que me ha sostenido con su amor en la oscuridad. Escuche bien, en la oscuridad. Gracias al Papa Francisco por su cercanía de hermano. Gracias a mi familia, a los frailes carmelitas y a todo el pueblo de Dios por su cariño y sus oraciones. Escribió el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua hoy a propósito de la fecha en la que abandonó nuestro país hace 6 años. La doctora Marta Patricia Molina se refirió a esto con este mensaje en su cuenta de X. Hoy se cumplen 6 años del exilio forzado del obispo Monseñor Silvio José Báez. La diplomacia entregó su cabeza porque su voz era incómoda al poder político. La dictadura lo iba a asesinar y aún así hizo silencio porque él deseaba continuar al lado de su pueblo en Nicaragua. La dictadura le iba a asesinar y aún así hizo silencio porque él deseaba continuar al lado de su pueblo en Nicaragua. Nicaragua resucitará. Recuerdo ese día cuando lo fuimos a despedir al aeropuerto de Managua y quedó plasmado en esta fotografía. Ese es el momento en el cual Monseñor Báez se despedía del país. Este trabajo que van a ver a continuación a propósito de la fecha lo hizo Moisés Mercado en el año 2021. Recordemos la salida de Monseñor Silvio José Báez, una de las voces proféticas más importantes del país y además de eso el primer obispo obligado a salir de Nicaragua. Esto que no se nos olvide nunca. Monseñor Báez fue el primer obispo obligado a salir de Nicaragua. Hay 4 obispos fuera. Monseñor Álvarez, Monseñor Mora, Monseñor Herrera y Monseñor Silvio José Báez. Pero el primero fue el obispo auxiliar de Managua. Recordemos con este trabajo de Moisés Mercado que presentamos allá en el año 2021. Yo quisiera agradecerles en nombre de la Iglesia, porque ustedes son la reserva moral de este país. Gracias porque ustedes han despertado a esta nación. No solo los apoyamos, sino que los instamos, los animamos a que no cesen en su protesta por una causa justa.
Estas declaraciones del obispo Silvio Báez, su postura en demostrar abiertamente su apoyo a las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega y su denuncia frontal de la represión le costaron su exilio forzado, pues luego de las protestas de abril de 2018 la dictadura sandinista arremetió contra él y otros prelados. La presión también era dicha por emisarios del régimen de Daniel Ortega, quienes amenazaron hasta con disparar balas que las sotanas no iban a detener. ¿Qué ha organizado AE? Estos no saben lo que es el sandinismo. 300.000 sandinistas sabemos manejar el arma, sabemos apuntar, sabemos disparar y sabemos matar. Pero el mismo Daniel Ortega se encargó de decir que los obispos estaban al lado de los golpistas, lo que alentó más a paramilitares y fanáticos del régimen de Daniel Ortega para acosar y amenazar a Monseñor Silvio Báez. Reunidos allí en la Casa de los Pueblos con todos los señores obispos, encabezados por el cardenal, me leyeron la cartilla, sacaron la estrategia y ahí decía, hay que cambiar ya a partir del día 11, nos dan un plazo de 2 días, hay que cambiar ya al Poder Judicial, al Poder Electoral, a la Contraloría, a todos los poderes del Estado, a la Asamblea Nacional y hay que quitarle presidente. Yo pensaba que eran mediadores, pero no. Están comprometidos con los golpistas, eran parte del plan con los golpistas. Este 23 de abril de 2021 se cumplen 2 años de la salida de Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, luego de que el Papa Francisco le pidió que abandonara el país por temor a que se repitiera la historia de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador, quien fuera asesinado por escuadrones de la muerte por denunciar abusos de poder. Báez estuvo en el Vaticano, luego en España y Estados Unidos, donde lo dejó atrapado la pandemia el año pasado. El obispo de la Orden Carmelita ha dicho que su exilio es involuntario debido a amenazas de muerte que había recibido de parte del régimen de Daniel Ortega, confirmadas por el gobierno estadounidense, solo por haber apoyado a los jóvenes que iniciaron sus protestas en abril de 2018 en contra de las fallidas reformas a la seguridad social. Recibí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarme, que tuviera cuidado porque iba a ocurrir en los próximos días. Y es que el obispo Báez no solo fue impedimento para Ortega desde 2018. En 2013, cuando jóvenes protestaban en Managua luego de que miembros de la juventud sandinista agredieran a ancianos que reclamaban pensiones reducidas, el religioso reclamó respeto y dijo que la primera que quería la paz era la iglesia. Esa música y esas camisetas del gobierno no están contribuyendo a la paz. O sea, seamos serios porque aquí no somos tontos tampoco. Aquí no nos van a engañar. Entonces, ¿contribuyen a la paz o se ponen en contra de la paz? Están creando tensión. Estamos aquí. Muchachos, le hemos hablado al corazón. No, gritando eso no la van a conseguir. Cálmense, que así le gritaron a Juan Pablo II también. Y la primera que quiere la paz es la iglesia. Lo dijo el Papa en el 94. El obispo Silvio Báez declaró que le hace falta a Nicaragua, pueblo del que no se olvida. Lo que más me ha dolido es no poder abrazar a la gente, no poder estar en medio de las comunidades cristianas predicando el evangelio, dedicando mañanas, tardes enteras que yo dedicaba a escuchar a las personas para darles una luz del evangelio, para llorar con ellos, visitar las parroquias, desarrollar todo mi ministerio de pastor en nombre de Jesucristo en medio del pueblo. Pero las declaraciones de Monseñor Silvio Báez en 2018 parecieran ser un consejo a la juventud en el día de hoy, pues algunos se han plegado a los partidos políticos y otros decidieron apartarse de la lucha de justicia y democracia. Con las ideologías hay que estar atentos porque buscan sus propios intereses económicos y políticos. Y el Papa ha dicho una cosa muy importante con respecto a las ideologías. Las ideologías piensan por el pueblo, pero no están dispuestas a dejar pensar al pueblo. Asimismo, a 2 años de haber salido del país, Báez dijo en ese momento que la iglesia que soñaba era la que estuviera al lado del pueblo, desprotegido, desamparado. Una iglesia pobre, sin ningún tipo de privilegio. Una iglesia semejante al Señor crucificado, despojada de sí misma, para dar vida a los demás. Me sueño con una iglesia menos diplomática y temerosa,
y más profética y valiente para ser una iglesia al lado de los descartados. El regreso del obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua se mantiene en la incertidumbre, ya que es una decisión que solo el Papa Francisco puede tomar. Sin embargo, desde el exilio, el obispo ha continuado con su voz de denuncia en contra del régimen de Ortega Murillo. A los nicaragüenses les invito en este año a no dejar de soñar, a no perder la esperanza y la ilusión. Y quisiera hacer una invitación a un pueblo mayoritariamente cristiano. Intensifiquemos la oración en Nicaragua. Cuando parece que humanamente no podemos conseguir lo que el pueblo anhela, invoquemos al Señor. De la llaga del Señor resucitado brotará también la libertad y la vida para el sufrido pueblo de Nicaragua. Un abrazo a mis hermanos en Nicaragua. No perdamos la esperanza. Su posición y compromiso en la lucha por cambios democráticos en Nicaragua han hecho que la mayoría de los nicaragüenses lo llamen y consideren el pastor del pueblo. Para Café con Voz, Moisés Mercado. Cuando anuncias tu partida, llora el cielo sin cesar y respira por la herida ese Cristo del altar. En las hostias consumida va su esencia sin igual de ese Dios que dio la vida por la infiel humanidad. Tu partida también duele, como duele respirar, pero si la piedra muele, es que hay trigo para el pan. Tu partida también duele. Tremendo trabajo que hizo Moisés Mercado en el año 2021 y sigue exactamente lo mismo, excepto que el Papa Francisco acaba de fallecer y Monseñor Báez ahora a esperar, ¿verdad?, quién resulta el sucesor de Francisco y ver qué situación va a tocar enfrentar una vez que ese nuevo Papa vea hacia Nicaragua y determine cómo va a abordar la situación que vive nuestro país y particularmente la Iglesia Católica de nuestro país. Recuerde que don Mario Vallecillo le invita a usted a que tenga a mano, ¿verdad?, el plan de asistencia funeraria Assure for Life. Marcando el 305-439-6524, usted obtiene cualquiera de los planes que tienen cobertura en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, México y el Caribe, excepto Cuba. Las opciones son 3, pero la número 2, la de retorno, es la que le permite llevar de regreso el cuerpo de un familiar suyo a Nicaragua para darle cristiana sepultura en nuestro país y además incluye un boleto de avión para que usted vaya a darle el último adiós a su ser querido allá en nuestro amado y sufrido país. 305-439-6524 es el teléfono de don Mario. Márquele para que tenga usted a mano su plan de asistencia funeraria Assure for Life. ¿Cómo vamos con los me gusta, doña Dikel? ¿Cómo vamos con los me gusta? Dice doña Dikel que hemos alcanzado a esta hora exactamente 285 me gusta. Dele me gusta a Café con Voz, el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció ante el Consejo Permanente de la OEA el desacato permanente y sistemático que la dictadura de Ortega y de Murillo han hecho a las medidas provisionales dictadas a favor de 122 personas del caso Juan Sebastián Chamorro y otros versus Nicaragua, entre ellas decenas de presos políticos, personas apátridas y víctimas de confiscación arbitraria de bienes y derechos civiles. Fue la presidenta de la Corte IDH, la jueza Nancy Hernández, la que se encargó de presentar el informe
haciendo uso del artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga al tribunal a informar a la OEA cuando un Estado no cumple con sus decisiones. Veamos cómo lo planteó. Desde el junio de 2021 hasta marzo de 2025, la Corte ha emitido 19 resoluciones de medidas provisionales, incluyendo medidas urgentes en favor de 122 personas en este asunto. Estas resoluciones ordenaron al Estado de Nicaragua adoptar de manera inmediata medidas para garantizar la vida, integridad personal, salud y libertad de los beneficiarios y beneficiarias ante la verificación de situaciones reales de riesgo, urgencia y gravedad. A la fecha 27 de marzo de 2025, 15 personas continúan privadas de libertad en condiciones extremas, con consecuencias gravísimas para sus derechos fundamentales. La Corte ha constatado que estas privaciones de libertad no responden a finalidades penales legítimas, sino que se enmarcan en una lógica de represión política incompatible con los estándares del Estado de Derecho. También la jueza Nancy Hernández se refirió al destierro de quienes han sido beneficiados por las medidas cautelares y los terribles efectos de la muerte civil, aunque dice a esa dictadura eso le importa poco. De las personas objeto de medidas, en el caso Juan Sebastián Chamorro y otros, 107 beneficiarios fueron excarcelados y expulsados del país con destino a estados como Estados Unidos, Guatemala y la Ciudad del Vaticano. Muchas de estas personas carecen de documentos de identidad, se les ha revocado su nacionalidad, confiscado propiedades, anulado títulos de estudio, registros de nacimiento, entre otros. Estas situaciones han provocado situaciones de apatridia y extrema vulnerabilidad que configuran formas contemporáneas de lo que la Corte ha denominado la muerte civil, tal y como ha señalado en sus resoluciones. Y pese a la gravedad de este contexto, el Estado de Nicaragua no ha remitido información alguna que acredite el cumplimiento de las medidas provisionales. Es decir, se trata esto de que la Corte emite resoluciones y sentencias y que la dictadura le presta poca atención. Eso es yo que pierdismo, ¿qué me importa? Ahí saquen todas las resoluciones y todas las sentencias y todas las medidas provisionales que quieran, no le vamos a hacer caso. Ante esto, la Corte presentó este informe de acuerdo a lo que establece la ley y en este caso a partir de lo que establece el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque se debe buscar acciones. Ante el desacato se debe buscar acciones. Si un Estado cae en desacato de las medidas ordenadas por la Corte, se debe caminar sobre lo que se denomina garantía colectiva. Veamos cómo lo explica la magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 4 de febrero convocó una audiencia pública sobre este tema en la que compareció la Comisión Interamericana y los representantes de los beneficiarios, a la cual el Estado de Nicaragua no compareció ni presentó los informes requeridos por el tribunal. Esta conducta evidencia un incumplimiento abierto y sistemático de sus obligaciones internacionales. Frente a esta situación, la Corte comparece hoy ante este Consejo en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 65 de la Convención Americana, el cual dispone que el tribunal tiene el deber de informar a la Organización de Estados Americanos los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus decisiones. Y este procedimiento, como ustedes saben, no es facultativo para la Corte, es un deber jurídico que se enmarca en la citada norma y derivado entre el principio de garantía colectiva desarrollado por la Corte en su jurisprudencia y recogido expresamente en su opinión consultiva 26 del año 2020. ¿Qué está implicando, amigos, el desacato de la dictadura y qué puede hacer la OEA? Aquí, en el último byte de la jueza, se explica cuál es el procedimiento porque no es un asunto de que no tengo caso y que me importa. Hay medidas.
Por lo tanto, el desacato de sus decisiones erosiona directamente el tejido normativo y político sobre el que descansa esta organización. Por lo tanto, el incumplimiento persistente de las medidas provisionales por parte del Estado de Nicaragua constituye una violación estructural del orden jurídico interamericano que requiere una respuesta coordinada, legítima y proporcional por parte de la comunidad de estados que integran esta organización. En virtud de ello, la Corte hace un llamado respetuoso pero firme a los Estados miembros de la OEA para que dentro del marco de sus competencias y obligaciones internacionales coadyuven a mitigar las consecuencias humanitarias y jurídicas que enfrentan dichas personas, muchas de las cuales, como mencioné hoy, carecen de nacionalidad, documentos o acceso a derechos humanos básicos. Era parte de la exposición de la jueza Nancy Hernández de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica, a través de su embajadora, alzó la voz porque hay una responsabilidad compartida en relación al desacato de la dictadura, porque los efectos de ese desacato son nocivos, son daños irreparables para la gente que ha sido beneficiada con medidas provisionales y que la dictadura no las aplica. Las víctimas, dice la embajadora de Costa Rica, son las primeras que sufren los efectos del desacato. Veamos. En este sentido, Costa Rica destaca la importancia del artículo 65 de la Convención, que confiere a la Asamblea General de la OEA una responsabilidad compartida, la garantía colectiva. Este artículo no es meramente declarativo, sino que habilita a los estados a actuar cuando uno de los nuestros ignora de forma sistemática y deliberada las decisiones de este alto tribunal regional. El desacato no es un asunto técnico meramente procesal, es una amenaza directa a la legitimidad del sistema interamericano y a la seguridad jurídica de millones de personas en nuestra región. Ignorar una sentencia de la Corte es ignorar a las víctimas, socavar la institucionalidad democrática y debilitar el conglomerado de principios que nos une como comunidad. Y claro, si vos sos víctima ya de tortura, de detención arbitraria, de desaparición forzosa, no puede ser que la Corte falle y que aún así la dictadura se desentienda de ello. Paraguay dice que los miembros de la OEA deben velar porque los beneficiarios de las resoluciones no tengan más consecuencias, porque lo que se está buscando es su beneficio. Y en Nicaragua lo que ha pasado es que incluso las cosas se vuelven peor para los que han sido beneficiados. Veamos. Esta es una situación que nos preocupa profundamente. Para el Paraguay, los estados partes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tenemos la responsabilidad de contribuir a que todas las personas que sean objeto de estas medidas de protección, sin importar su origen o nacionalidad, sean resguardadas en sus derechos y dignidad, siempre en el marco del derecho internacional y del respeto a la soberanía y al principio de no intervención. Esto es parte del deber que nos incumbe como estados que han apostado por la vigencia de un sistema regional que garantice la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El embajador de Chile dice que el tema de Nicaragua y el desacato y es como una bofetada hacia ellos mismos, hacia la OEA. Es decir, este desacato pone en cuestión la efectividad tanto de la Corte y sus resoluciones como de la misma OEA. Veamos. ¿Qué hacemos cuando el desacato de un Estado a este sistema interamericano que los propios Estados nos hemos dado deja a las víctimas en la más rotunda desprotección? ¿Tiene sentido el sistema que nos hemos dado cuando un Estado desacata lo que la Corte resuelve? Entonces, ahí nos cabe otra cuestión que interrogarnos sobre qué hacemos. Y en esta materia, la propia Corte, los propios instrumentos que nos hemos dado, nos recuerdan la obligación de la garantía colectiva, que es el fundamento de esta presentación, y es que nos recalca que es asunto de todos los estados del hemisferio, no solo de quien desacata, de todos los estados, el respeto de los tratados aplicables a los derechos humanos, porque solo así estos tienen efecto útil y no son solo letra impresa o palabra al viento en estas reuniones. Interesante reflexión del
embajador de Chile. Y me llamó la atención lo que dijo, y con esto cierro lo de la OEA, la representante de Uruguay, porque Uruguay cambió de gobierno. Ahora ya mandó Orsi, ya no es la calle Pou, ni es nuestro amigo Washington Abdallah quien está en la CIA, sino que es la representante del nuevo gobierno que está más hacia la izquierda, allá en Uruguay, o que es de izquierda, mejor dicho. Pero acá piden que se respeten las resoluciones de la Corte, y no solo eso, sino que afirma que la crisis de Nicaragua, que es multifacética, se va a acabar cuando la dictadura le dé al pueblo de Nicaragua las libertades que le ha robado. Veamos a la embajadora de Uruguay. Con relación al tema que hoy nos convoca y ante el reiterado incumplimiento por parte de Nicaragua de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante las que se disponen medidas provisionales, subrayamos la importancia de la plena observancia de las mismas y destacamos la urgente necesidad de asegurar el respeto a los derechos humanos de aquellas personas detenidas contraviniendo lo dispuesto por la Corte. Señor Presidente, finalmente quisiera destacar que consideramos que la crisis multifacética que afecta a Nicaragua desde el 2018 requiere un cambio de rumbo por parte de su gobierno. En ese marco, creemos firmemente que la restauración de los espacios cívicos y democráticos, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho, facilitará la recuperación de Nicaragua de la profunda erosión de derechos civiles y políticos actual. Interesante porque Uruguay está a la izquierda nuevamente, pero aún así pide que se acate lo que decide la Corte Interamericana y que para que se supere la crisis vuelvan las libertades a Nicaragua. Interesante lo de Uruguay. Ok. Aquí, hablando de violaciones a derechos humanos y barbarie, Eugenia Valles Olivares, esposa de Víctor Boitano, que se encuentra en estado de desaparición forzosa desde el 23 de abril de hace un año, dice que no saben nada de él y que eso ha provocado un enorme sufrimiento tanto a ella como para sus hijos. Veamos a la señora Eugenia Valle. Soy Eugenia Valle Olivares. Hoy 23 de abril del 2025, a un año del secuestro de mi esposo Víctor Boitano Coleman, desde el 23 de abril del año pasado por elementos paramilitares y policías armados que llegaron a nuestro hogar, se lo llevaron y hasta el día de hoy no hemos tenido conocimiento ni de su estado de salud, ni de su estado mental, ni de dónde lo tienen. En nombre del sufrimiento que mis hijos y yo hemos pasado durante todo este año sin tener noticias del paradero de mi esposo, quien es un hombre de 64 años, con múltiples enfermedades como diabetes, hipertensión, delirio de persecución, etcétera, diagnosticadas en Nicaragua, en el hospital militar, en Costa Rica, en Italia y en España, países donde él estuvo viviendo desde el 2018 hasta el 2023, en que regresó a Nicaragua, decía la señora Valle Olivares. Aquí en esta segunda parte se quiebra, rompe en llanto por el sufrimiento que le ha tocado vivir a ella y a sus hijos. Nadie puede entender ese sufrimiento que tenemos, sus hijos y yo. Pero es necesario decirle al mundo que exigimos que liberen a los presos, que exigimos que haya libertad, que haya democracia y justicia en Nicaragua. Exigimos a la comunidad internacional que no aíslen a Nicaragua y que nos ayuden con nuestros familiares. Déjeme decirle que Víctor Boitano para mí no es como la persona más indicada para considerarla como un ejemplo a seguir, porque me parece que se equivocó y mucho. Anduvo de la mano del criminal tapajalaste de Enrique Quiñones, agrupado, anduvo en temas políticos, se metió aquí, se metió allá. Hoy está desaparecido hace un año. Yo
tengo empatía con las familias de los secuestrados políticos, de los presos políticos y de aquellos que en algún momento han formado parte de las fichas que la dictadura sandinista ha tenido a su mano para hacer aparentar democracia y pluralismo político. De nuevo, puedo simpatizar o no con Boitano, pero que esté desaparecido hace un año no significa que yo voy a decir que está bien desaparecido. Como puedo también reclamar la desaparición de Brooklyn Rivera, como la desaparición de Stedman Fagot, que en este caso se trata de dos personas que estuvieron abiertamente trabajando para la mafia sandinista, en el caso de Fagot y Brooklyn Rivera. Pero que estén desaparecidos y que no se sepa nada de ellos, yo no voy a decir que eso está bueno, porque estaría yo aupando y considerando que lo que hace la dictadura en ese sentido es correcto. Y no es así. Lo mismo pasa con Boitano, guardando las distancias entre Brooklyn Rivera, Stedman Fagot y Víctor Boitano Coleman. Pobre su esposa y pobre sus hijos, porque realmente es un sufrimiento espantoso no saber absolutamente nada de un ser querido alrededor de un año. Hoy, para finalizar las noticias nacionales y venir con Irlanda después, la Asamblea Porcina, oigan bien esto, la Asamblea Porcina aprobó de forma unánime una reforma a la Ley de Seguridad Social. Se adecuó al artículo 67 de la Constitución, que garantiza una licencia de al menos 90 días por maternidad, incluyendo el periodo prenatal y el postnatal, con goce de salario y prestaciones de seguridad social. Lo ponen como una gran cosa, ¿no? Un gran logro. Las mujeres tendrán una semana más de descanso por el tema del parto. ¿Quién mejor para hablar de esto, doña Dikelin, en un mensaje y ubicarnos en qué significa esto, que el ginecobstetra José Antonio Delgado? Aquí nos mandó un mensaje a propósito de lo que la dictadura celebra como, pone como gran paso a favor de las embarazadas y de las mujeres recién alumbradas. En Nicaragua el subsidio prenatal y postnatal es de 84 días, o era de 84 días. Hoy se anuncia como un gran logro histórico aumentar 6 días más. Eso no responde al desarrollo psicomotor del recién nacido, o al desarrollo neurológico, o al desarrollo emocional del recién nacido. Responde a una política de salud que esté encaminada para aparentar de que la dictadura militar que está en Nicaragua está haciendo las cosas bien en el tema de salud. Aumentar 6 días al subsidio prenatal y postnatal, hacerlo de 90 días, es una burla para el recién nacido y para la madre, porque 6 días no van a marcar ninguna diferencia en el desarrollo neurológico, en el desarrollo psicomotor o en el desarrollo emocional del recién nacido, ni tampoco van a influir 6 días en la recuperación de la madre en el posparto o la cesárea. Por lo tanto, es una burla que al subsidio postnatal se le hayan agregado 6 días, basado únicamente en una política de salud que ofende la dignidad de las personas. Más claro, no canto un gallo y yo no puedo agregarle nada porque el ginecobstetra, que es el que sabe, de esta decisión en que llega una burla, pues me parece a mí que quedamos bastante claros de que no existe de ninguna manera la gran cosa, gran logro. ¿Qué van a decir? Los gobiernos neoliberales no daban nada. Anda, metete ese cuento de los neoliberales, porque eso pasó ¿sabes hace cuánto pasó eso? Hace casi 20 años. Y que me vengas ahora con grandes reivindicaciones que no borran la criminalidad. Primero, no es una gran reivindicación. Y segundo, todo lo que hagas, puedes hacer un puente desde Managua hasta Pekín, encima del mar. Puedes hacerlo completo. Puedes hacer una escalera desde Managua hasta el cielo, hasta la entrada del paraíso. Y eso no borra lo criminales que son. O sea, es que estos creen que borrando, poniéndole una fachada de clínica, algo que se robaron, a la gente se le olvida que ahí había un bien que se lo robaron. No es así. No es así. Y para eso estamos nosotros también, para que esa intentona no tenga el resultado que ellos quieran. Ya está en
en el Vaticano el cardenal Leopoldo Brenes, que es de los que puede todavía votar para elegir al próximo pontífice. Él dice que no está interesado en que lo elijan. Yo no creo que alguien haya pensado en elegirlo realmente. ¿Por qué nadie ha pensado en elegirlo a él? Porque cualquiera que ve lo que pasa en Nicaragua, los cardenales que están ahí pensarían, creo yo, doña Dickel, no sé si usted coincide conmigo, si este cardenal no ha podido lidiar con la crisis de Nicaragua, ¿qué haría con el mundo? ¿Qué podría darle de respuesta al mundo ante una situación tan calamitosa y tan compleja como la que se vive en la tierra hoy día, ¿no? Triste sería, ¿no? Triste, ¿verdad? Triste sería esa situación. Lo dejaron salir los guarangos, pero salió custodiado. ¿Cómo? Sí, salió custodiado. Póngame la fotografía, por favor, doña Dickel. Que ahí está el capellán de la dictadura con él allá uno de los capellanes. Custodiado porque quien lo acompaña es este sapo recontrajurado llamado Julio Arana, que es cercano al cardenal Brenes, pero que también es afín a la dictadura sandinista. Y me van a decir, pero ¿por qué decís eso, Luis? Si no, yo no lo he visto en ninguna parte con Daniel Ortega, ni con Rosario Murillo, ni haciendo misas, pidiendo por la paz en Nicaragua con el tono que le gusta a la detentada vociferante. ¿Por qué hablas así de Julio Arana? ¿Y por qué le decís capellán de la dictadura? Bueno, porque no es cualquiera el que bautiza a los hijos de uno de los vástagos de los dictadores. Es decir, no es cualquiera el que bautiza a uno de los nietos de los dictadores. Y esto lo hizo Julio Arana. Y allá al otro lado, a la derecha, está el otro sapo recontrajurado de Jinotega. El señor de apellido Ríos, que dice que no hay persecución política en Nicaragua y que quienes han sido secuestrados y quienes han sido desterrados es porque han cometido delitos en contra de la dictadura. Esta fotografía es del bautizo de el hijo de la tal Camila Antonia, ¿verdad? Que llevó adelante Julio Arana, que ustedes lo ven ahí a la orilla del consorte de la directora Nicaragua Diseña, la modelo frustrada, y entonces a Julio Arana lo mandaron a que viera a quién va a apoyar el cardenal Brenes. Ya lleva un nombre, ¿verdad? ¿Quién va a ser? ¿A quién va a apoyar? Solamente Julio Arana y la desdentada vociferante van a saberlo porque esa es la orientación que le dieron. Así que el cardenal ya está en el Vaticano, pero anda custodiado. Le mandaron un custodio y a uno de los más sapos que uno puede haber visto a favor de la dictadura, que apuesta a ser obispo. Este Julio Arana apuesta a ser obispo, aspira, suspira por ser obispo, ¿verdad? Así que así las cosas, ¿no? Así las cosas.